Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con gozo y beneplácito en el Señor Jesucristo te saludamos ahí en la comodidad de tu casa. Nosotros somos tus hermanos del ministerio Voz de Restauración y estamos aquí por la gracia de Dios para sembrar una palabra divina en tu corazón. Dios está muy dispuesto a bendecirte y nos mandó a hacer bendición para ti. Así que depende de ti que puedas recibir lo que Dios tiene para ti en este día. Te invito a que tú escuches con el oído del Espíritu la palabra de Dios para que te aproveche. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 17, y comenzamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1000 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás mi padre y mi sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Este es el cuarto mensaje que predicamos acerca del libro de los Jueces.
Yo voy a hablar aquí de un incidente que también sigue revelando cómo fue aquella generación. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Micaía? La palabra Micaía significa, es como Miguel, significa ¿quién es como Dios? ¿O quién es como Jehová? ¿O quién es semejante a él? O sea, Dios. Es un nombre con un tremendo significado. El nombre, y lo que quiere decir es que no hay nadie como Dios. Que Dios es inigualable. Eso es lo que usted canta en las canciones. No hay nadie como tú. Pues eso es lo que dice ahí. Eso es lo que significa Micaía. No hay nadie como Dios. No hay nadie que se asemeje a Dios. Dios es único en su género. Solo Él es Dios. Ese nombre significa solo Él es Dios. Los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Ese nombre que le pusieron los padres a este muchacho, a esta vida, expresaba que los padres eran creyentes en Dios. Y posiblemente hubo alguna circunstancia en su nacimiento que hizo que los padres eligieran ese nombre para él. Porque los antiguos no ponían nombre como nosotros, que vamos a un libro de nombres o le ponemos el nombre de cualquier nombre. No, los antiguos generalmente ponían el nombre basado en las circunstancias que vivían y proféticamente lo que anunciaban. Sucede, atención aquí comenzamos a revelar, que a la madre de Micaías se le perdió una cantidad muy grande. En aquellos tiempos, los 1000 ciclos de eso era mucho dinero. Y aquel que llevaba el nombre de Dios, que cada vez que lo llamaba decía, Dios inigualable, ese pertenecía a la nueva generación. Diga, era un ladrón. Ladrón. Y Micaía tiene el típico carácter de un religioso. En él es una fotografía que describe el cristianismo de muchos hoy, que llevan el nombre de Dios, pero roban. Pero cuando oyó que la madre dijo, maldito el que me robó el dinero, así le haga Jehová y así le añada, que en su casa nunca haya prosperidad, que sus hijos sean mendigos, que nunca haya prosperidad, que haya lepra entre sus hijos. Y dijo, ay, madre mía. Así era que maldecían. Diga conmigo, Micaía creía en la bendición y le tenía miedo a la maldición, como todo israelita que conocía la ley. Una maldición. No, yo no quiero que Jehová me maldiga. Así que se arrepintió el hombre. Se arrepintió. Diga, miedo a la maldición. Confesó su pecado, pero no por arrepentimiento. No quería que le cayera encima la maldición. Yo veo ahí un miedo a Dios. No temor reverente, sino miedo a Dios. Y la mamá, que fue la que le enseñó acerca de Dios, parece que era igual a él. De tal palo, tal astilla. Y miren la revelación de la madre.
Entonces la madre dijo, última parte del 2, bendito sea de Jehová, hijo mío, y cambió la maldición por bendición, porque apareció el dinero. Por 2 razones bendijo al hijo. Uno, porque era su hijo. Si hubiera sido el vecino, dice, que te caiga la maldición por robarme el dinero. Pero como era el hijo, hijo, si yo hubiera sabido que fuiste tú, no hubiera lanzado esa maldición. Hay personas que aparentemente actúan bien, pero su corazón está podrido. Sus motivaciones son falsas. Y delante de Dios no tienen ninguna validez. Sigan conmigo. Versículo 2. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad, oigan que es lo que inventó ahora, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. En otras palabras, hijo, ese dinero, si tú hubieras sabido que yo lo tenía destinado para dárselo a Jehová, mentiroso. Pero mira de qué manera, para hacer una imagen de talla y una fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. ¿Será verdad eso? Esto es terrible. ¿Cómo alguien se atreve a decir que tiene un dinero dedicado a Dios para hacer una imagen? Para hacer una imagen de talla y otra de fundición. La pregunta es, ¿qué conocimiento del Dios inigualable tenía esa vieja o esa mujer que le puso a su hijo Micaía? ¿Qué conocimiento de Dios? He dedicado parte de ese dinero para Jehová a favor de mi hijo, el ladrón. Y yo me imagino que era un cuento también, hijo mío. Lo que pasó es que dijo, bueno, ya que apareció el dinero, lo dedico una parte a Jehová, como hizo Ananí y Zafira. Pero, ¿de qué manera se lo dedica? Una imagen de talla era una imagen de madera que lo cubrían con plata. Cuando era de fundición era plata solamente. Pero eran ídolos. Si hay el Dios inigualable es enemigo de los ídolos. No te harás imagen de ninguna semejanza. Dios es tan específico que yo no sé cómo puede haber idolatría hoy en personas que dicen que adoran al Dios de Israel. ¿Saben ustedes una cosa? Después que Judá salió del cautiverio babilónico, después de los 70 años, nunca más como nación Israel adoró un ídolo. El cautiverio inmunizó a Judá contra la idolatría. Por lo menos la idolatría abierta, como hacer un ídolo. Porque idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Pero estoy hablando así, abiertamente. Y hoy, la mayoría de los cristianos adora imágenes. Tristemente así. Cuando Dios fue muy específico. No te harás imagen de ninguna semejanza de cosas que te arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Más específico de ahí. Ay, Señor. Y todavía algunos dicen, no, yo no la adoro, yo la venero, yo no la hago, pero yo, ay, santo. Dios es tan específico. Si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Como pecado de idolatría es la rebelión. Es una abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque el Dios invisible no se puede representar con ninguna figura, ni de plata, ni de oro, ni de nadie. Dios es invisible. El Dios de Israel es invisible, no se ve. No se ve porque es espíritu. No se puede representar. Y mucho menos adorar a otros porque tenga relación con él. Cuando ni los ángeles aceptaron adoración.
Juan se postró sobre el ángel de revelador y le dijo: oh, no lo hagas, levántate, yo soy un hombre como tú, adora a Dios. Pedro, cuando Cornelio se quebró los pies, dijo: oh, no me adore a mí, yo soy un hombre, adora a Dios. La Biblia está llena de ejemplos. 9 veces dice la Biblia que Dios es celoso. 9 veces. Y las 9 veces tiene que ver con la idolatría. Lo que más provoca el celo de Dios es la idolatría. Alguien que cree que Dios es inigualable actúa de esta manera. Esa es la contradicción de la nueva generación. Eso me dice a mí que tenían información acerca de Dios, pero no conocían a Dios. Yo te lo puedo ilustrar hoy con nuestros hijos. A veces nuestros hijos son indiferentes a todo lo espiritual. Nunca lo vemos orando. Cuando le decimos: hijo, ora, se enojan. Hijo, ven a la iglesia. Ay, papi, ya. O mami, ya. Ahora, tienen un examen difícil. Ay, mami, ora por mí. Mami, ¿puedes orar por mí? O caen en un problema en la cárcel. Mami, ora por mí, mami, ora por mí. Ahora sí van a orar por ti. Sí, sí. Esa es la nueva generación. ¿Se acuerdan de Santa Clara cuando llueve? Cimientos son mentiritas blanquitas. Hermano, es que si yo no digo, si yo hubiera dicho la verdad, yo pierdo el cheque. Ay, hermano, no se puede ser fanático. Si yo digo la verdad, imagínense, me quitan todo. Y así jugamos con Dios. Cuando nos conviene, Dios. Cuando nos conviene, otra cosa. Así, igualito, jugamos con lo espiritual. Pero el que teme a Dios, el que ama a Dios, el que lo conoce de verdad, nunca hace nada que sea indigno de Dios. Amén. Nunca. Cuando usted ama a Dios y usted sabe lo que Dios demanda de usted, usted nunca va a hacer que prime su interés con relación al interés de Dios. Siempre va a prevalecer en usted lo que es de Dios. Nunca usted va a hacer nada que ofenda a Dios. Y mucho menos por conveniencia. Eso es conocer a Dios. Ay, Señor Jehová, qué madre tenía este Micaía, que le enseña idolatría. Se quedó con 1000 ciclos de plata en el bolsillo y por gratitud dio 200. ¿Eso qué hacen? Como apareció el dinero, le voy a dar 200. Como aparecieron los 1200 ciclos, 1100, voy a dar 200 y me quedo con 900. De gratitud a Dios porque apareció. Pero se lo doy a mi hijo para que mi hijo haga unas cuantas imágenes en su casa. Y se lo estaba dando a Jehová. No era Baal que se lo estaba dando el dinero, era Jehová. Miren, hermanos, ay, yo veo en esta narración el carácter de muchos hoy. Como en el nombre del Señor se hacen tantas cosas. Que claro, usted se alarma porque es idolatría. Te dice: wow, una imagen en ese tiempo. Pero hay cosas ahora que se hacen en el nombre del Señor, que si yo menciono unas cuantas, no me atrevo a decirlas, hermanos. No me atrevo. Y yo no voy a edificar a nadie. Pero cuántas cosas se hacen en nombre de Dios. La nueva generación, la de ahora. Yo a veces digo, pero yo no sé si el Dios que yo estoy adorando ahora es otro Dios. Porque lo que yo aprendí en la palabra y lo que me enseñaron los padres que me enseñaron la fe. Y estoy hablando de los hombres de Dios en los 20 siglos de la historia
de la iglesia, lo que me enseñó Lutero, lo que me enseñó John Wesley, lo que me enseñó Spurgeon, esos hombres de Dios que fue la santa genealogía de Dios. Yo no veo lo que yo veo hoy. Nunca en mi vida, nunca yo aprendí, nunca, ni en la Biblia, ni en los 20 siglos de la historia, que alguien cobre por adorar a Dios. Nunca. Sin embargo, eso es tan común hoy, tan normal. ¿Usted sabe lo que es una persona? Usted es una persona que lo invite a usted, le cobre $35 para escuchar a usted cantar. Eso es, hay que tener misericordia. Es como que David el salmista diga: venga que voy a tocar el arpa, $35 por entrar. Es una aberración, para mí aberración. Y es bueno que salga ahí para que toda la iglesia de Cristo lo sepa. Es una abominación a Jehová. Amén. A mí no me importa que me llamen fanático. Yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Eso no se aprendió de Dios. Eso se aprendió de la farándula. La gente paga para escuchar a sus ídolos. Paga por escuchar el arte de la gente. Pero el arte que se dedica a Dios no es para que se cobre. Eso es indigno de Dios. ¿Cuántos Micaías hay hoy adorando a Jehová, pero con imágenes de tallas que no necesariamente es una figura de un dios pagano, sino una práctica que es extraña y ajena a la naturaleza y a la revelación del Dios verdadero? Una vez alguien que Dios salvó y sacó de la cárcel, y se convirtió en la cárcel, tenía $300,000 de drogas, y me preguntó a mí ¿qué te parecía si se lo doy al Señor? Y digo yo: mira, dedícalo a otra cosa. Sí, ¿cómo va a ser? Pero no dice la Biblia que Israel salió de Egipto y despojó a Egipto. Pues ese dinero hay que traerlo al Señor. En un momentito. Despojaron a Egipto. Ellos trabajaron 430 años en Egipto de esclavitud, y Dios estaba pagándole a su pueblo. Muy diferente. Escúchame lo siguiente: una ofrenda no es lo que sobra en la calle que se le trae a Dios. Una ofrenda es una expresión de obediencia y de amor y de respeto al Dios que yo adoro. Y esa no salió de una ofrenda. Eso es lavado de dinero en el mundo. Tú no lo vas a traer ahora a la ofrenda de Jehová. Eso es una aberración. Ni aún los fariseos quisieron la ofrenda de Judas, porque era ofrenda de sangre y de traición. Pero hay gente que no conoce a Dios. Y para vergüenza de vosotros, dice Pablo, lo digo. Hay muchos que están como los atenienses. Tienen una imagen al Dios desconocido. Están adorando a un Dios que no conocen. Llevan el nombre de Dios. Se llaman Micaías. Tengo el nombre, mi apellido del nombre de Jehová. Traen ofrenda del dinero robado, del dinero maldito. Traen ofrenda porque apareció el interés. Aparentemente es una gratitud a Jehová, pero una mentira. No hay nada de gratitud a Dios. Es una burla. Una burla tomar parte de un dinero que apareció, que ya lo maldijo, y se lo trae a Jehová. Y no se lo da a Jehová. Hace ídolos para ofender a Dios. Aquí no está hablando de filisteos, ni de amalecitas, sino hijos de Israel, conocedores del pacto. Oh, que Dios abra los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. Cuántas cosas se hacen en el nombre de Jehová. Cuántas cosas se hacen en el nombre de Jehová. Se vende la adoración, se vende la alabanza, se usa la palabra, se trafica con ella para sacar el dinero a la gente. Se persuade a la gente con textos de la Biblia y con un montón de cosas para retorcerle el brazo a la gente. Oye lo que te voy a decir. Cuando Pablo dijo que el que siembra escasamente cosechará, no está hablando de una ofrenda a Jehová. Está hablando de una ofrenda para los santos de Jerusalén.
Estoy diciendo con eso que muchas veces se usan los textos mal. Una cosa, te voy a decir una cosa, debiéramos hacer diferencia entre lo que es una donación y una ofrenda. La donación puede ser para el predicador, la ofrenda solo para Dios. No hay ofrenda para el predicador ni para nadie. La ofrenda es para Jehová. Tú le puedes dar una donación a la iglesia, a los hermanos, pero no una ofrenda. Y muchos usan los textos y juegan con los textos. No saben hacerlo de otra manera. Porque han aprendido de los maestros de esta generación. Leen la Biblia, predican hermoso, no conocen a Dios, no saben lo que es una ofrenda para el gran yo soy. A Dios le llaman admirable y lo ofenden cuando traen una ofrenda que no es digna de él. Cuando venden la adoración, cuando venden los dones, cuando venden la unción. Estamos tan engañados que ni siquiera sabemos una forma correcta de hacer las cosas. Porque conocemos tantas que son engañosas que no hay una sola que sea verdadera. Que Dios nos ilumine. Hay una generación que se va a quedar sola. Hay una generación que será remanente. Hay una generación que será lo que quedará. Remanente fiel. Que conocía a Dios y le adoró tal como Él es. Y no como las tradiciones de los pueblos. ¿Qué le estamos enseñando a la nueva generación? La nueva generación está confusa. La nueva generación está escuchando muchas tradiciones de los hombres y no de acuerdo a Cristo. La nueva generación oye que con la boca adoramos a Dios y le decimos: eres inigualable, no hay Dios como tú. Y cuando traemos la ofrenda y adoramos, hay una contradicción en lo que hacemos. Lo que hacemos no coincide. Está desentonado, está desalineado, está fuera de órbita. Aquí la madre de Micaía pertenecía a la generación anterior, pero era lo mismo. En el libro de los jueces no solamente hubo una generación, dice hay generaciones, pero es lo mismo, es una repetida igual. Una que no pudo salvar a la otra porque era igual o peor que la otra. No podemos dar a la nueva generación una experiencia con Dios, pero le podemos dar un testimonio acerca de Dios. Que si por causa nuestra no siguen a Dios, por lo menos por causa nuestra no van a maldecir ni a blasfemar su nombre. Hay dos maneras de vivir. O vivimos de tal manera que añadimos gloria a su alabanza, o vivimos de tal manera que somos tropiezo y causa para que la gente blasfeme el nombre del Señor. El que ama a Dios y vive para Él es lo mismo cuando está solo en su habitación, a la luz de su conciencia, que cuando está manifiesto delante de los ojos de los hombres. Integridad es cuando yo vivo en el secreto como vivo públicamente. Cuando no hay contradicción entre lo que yo vivo en la intimidad y lo que yo vivo en el secreto. Una cosa es vivir para Dios y otra cosa es vivir para agradar a los hombres o para que los hombres crean que yo soy. Tocando trompeta cuando ayuno, tocando trompeta cuando doy ofrenda, haciendo saber lo que hago como los fariseos. Pero el que quiera agradar a Dios tiene una recompensa. Es cuando ayuna se lava la cara para no tener el rostro en mal aspecto, para que nadie ni siquiera sospeche que estoy ayunando, porque yo lo estoy haciendo para Dios y esa es mi recompensa. Sigue conmigo.
Versículo 5, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses. ¿Qué tuvo este muchacho? Pues claro, si la mamá le dio un dinero para que haga dioses. E hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Déjame decirte lo que son terafines. Terafines eran dioses domésticos. Eran imágenes de animales, de figuras, de otras figuras. Pero eran dioses domésticos. Dioses de la casa. No dioses de los templos, sino dioses de las casas. Bueno, todo lo que es brujería y hechicería y idolatría es amuleto. Pero para que sepan, el efod, ustedes saben que era parte de la vestimenta del sacerdote. El sumo sacerdote la tenía con el pectoral y todas las piedras preciosas, pero que los paganos lo usaban también. Era como un delantal, diríamos así. Una faja que ponía aquí en el pecho, pero que los hijos de Israel lo usaron supersticiosamente. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Gedeón? Bueno. Y este hombre Micaía tuvo casa de Dios. ¿Saben ustedes cómo la palabra que usa casa de Dios es Bet Elohim? Bet, casa, Elohim, Dios o dioses, porque la palabra Elohim es Dios, pero ahí es dioses porque son muchos dioses. ¿No? Que significa Bet Elohim. Eso debería ser casa de Dios, pero ahí es casa de dioses. Qué terrible lo que se hace con el dinero robado, dedicado a Jehová. Pobrecita madre, pobrecito hijo. Miren ustedes, otra de las cosas que hizo, consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Yo les dije al principio que ellos venían del monte de Efraín. ¿Y los sacerdotes de qué tribu deben ser? ¿De qué tribu? De Leví. Entonces, este hombre consagra, hace una casa de dioses y consagra a uno de sus hijos. Según la ley de Moisés, eso era un delito de muerte, establecer un sacerdocio que no fuera de Leví. En otras palabras, todo al revés. Diga, eso aprendió de su madre. La nueva generación nos está observando. A ver qué vivimos. Versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este texto se repite muchas veces en el libro de los jueces. Y es una descripción de cómo era ese tiempo. No había rey, no había gobierno. Cada uno hacía lo que quería. Cada uno era su propio rey, su propio señor, su propio consejero. Amén. Bueno, usted puede interpretar, bueno, lo que quiere decir no había rey era porque el reinado vino después, comenzó con Saúl. Quiere decir que era en tiempo de los jueces y no había rey todavía en Israel. ¿Pero qué eran los jueces? Bueno, no eran reyes, pero eran gobierno. ¿O no? Eran gobierno ellos. ¿Y por qué dice que no había, que cada uno hacía lo que le daba la gana? Era un tiempo de anarquía. No había dirección. Porque gobierno no solamente es alguien que se sienta y gobierna, porque en muchos lugares hay gobierno. Hay gobierno un gobierno nombrado. Sin embargo, no hay gobierno. Hay anarquía. Y ni siquiera el que está sentado reinando respeta la ley. Qué triste la importancia que tiene gobierno. Cuando hay dirección.
Hay que orar a Dios para que haya dirección en la iglesia. Y no dirección de hombres, sino dirección del Espíritu. Ahora estamos en el régimen del Espíritu. Y el régimen del Espíritu es gobierno del Espíritu. El que tiene que gobernar la iglesia es el Espíritu Santo en el señorío de Cristo. Siga conmigo. Había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Diga joven. Diga joven. Joven. Muy importante, ahí la palabra joven no está de más. La palabra joven significa que no tenía edad para ser sacerdote. Eso es lo que quiere decir joven. Un sacerdote tenía que ser a los 30 años. A decirle joven levita, decía, no tenía 30 años, no podía ministrar. Pero como no había gobierno, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. ¿Cuántos jóvenes levitas hoy están ministrando en casas de dioses? Y digo en casa de dioses porque no es casa de Jehová, no es Betel, casa de Dios y puerta del cielo, sino casas inventadas, visiones personales, casas de conveniencia. Mi ministerio que yo fundé, yo fundador, casa de dioses. Es como el pecado de Jeroboam. Jeroboam cambió las fiestas de las Pascuas, las fiestas de Israel. A cualquiera lo alquilaba y lo hacía sacerdote. Cambió los tiempos y la ley como el anticristo. Cuando Dios dice que son 30 años, son 30 años. Además, los levitas y sacerdotes de Jehová ministran en la casa de Jehová, no en la casa de dioses. Y ahora está hablando de un ministro aquí. Este es un ministro. Ahora el mensaje para los ministros. Había un joven de Belén, de Judá, versículo 7, de la tribu de Judá, el cual era levita, forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Eso se llama un mercenario. Yo me voy a quedar donde me den una ofrenda, donde me alquilen. Yo soy un ministro. Yo tengo que vivir del altar. Así como vivo del altar. Bueno, en aquel tiempo era justificable porque a los levitas no se les dio herencia, tenían que vivir del sacerdocio. Y dice, bueno, ¿yo dónde voy a vivir? Donde me renten. Son mercenarios. Donde me den una ofrenda. Que a veces predican no para edificar al pueblo, sino por la ofrenda. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote. Porque así veían a los sacerdotes como padres. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita, claro, se quedó. Pertenecía a la nueva generación. Siga conmigo. Agradó pues al levita morar en aquel, dice, con aquel hombre. Claro que le agradó, si había salario. Y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita. Ay, santo Dios. Lo ordenó, lo ordenó. Hay quienes ordenan y hay quienes ordeñan. ¿Sabe quiénes ordeñan? Ay. ¿Ustedes creen que Micaía tenía autoridad para ordenar a un levita? Santo Jehová. ¿Cuántas leyes violadas? Ustedes saben ahora la gente que están siendo declarados apóstoles y apóstolas y apóstatas.
Es un desastre lo que hay con la ordenación hoy. Desastre, puro desastre. Cuando Dios dice que aún a los diáconos hay que probarlos. Ahora no. Yo tengo una seguridad en mi espíritu que Dios pedirá cuenta a los que son ligeros poniendo la mano. A los que son ligeros poniendo la mano y declarando apóstoles a todo el mundo sin haber sido aprobados por Dios y por la iglesia, bajo tu propio criterio. Cuando Dios dijo que tengamos cuidado, hay que ser probados y aprobados. Cuando usted le pone la mano a alguien y lo ordena, usted es responsable de lo que esa persona haga toda su vida, porque usted le está delegando autoridad a esa persona. Escuchen ahora. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Diga, Micaía, diga conmigo, Micaía creía en la prosperidad. En la prosperidad. Mensaje de esta generación, la prosperidad. Benditos son, según la ley, son prosperados en el campo, en la ciudad, al entrar, al salir, largura de días, salud, liberación, victoria contra los enemigos. ¿Para quiénes? Para los que obedecieran la ley. Entonces, él dice: bueno, ya comencé a hacer algo correcto. Yo ordené a mi hijo, y mi hijo no es de la tribu de Leví. Como mi hijo no es de la tribu de Leví, yo no estaba bien, pero ahora tengo un levita, ahora yo estoy bien, estoy de acuerdo a la ley, voy a ser prosperado. Ay, Señor. ¿Cuántos hay que creen que Dios lo va a prosperar porque tienen un levita en su casa? Voy a ser bendecido porque fulano, el apóstol, es mi cobertura. Ahora sí es verdad. Estoy bajo autoridad. Ahora sí estoy haciendo las cosas bien. ¿En qué está basada nuestra fe, hermano? En que soy amigo de Pablo Colón. En que Radamés Hernández ora siempre por mí. ¿Dónde está tu seguridad de prosperidad, hermano? ¿Cuántas veces es una burla? Ahora sí es verdad que Dios me va a bendecir por esto y esto. Ya comencé a ayunar. Ahora sí es verdad que Dios me va a bendecir. Ya comencé a ir a la iglesia. Ahora sí. Ay, Señor. ¿Saben ustedes lo que narra el capítulo 18 completo? Miren cómo comienza el 18:1. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de la tribu de 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen, explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? Una buena pregunta. ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Oh, ¿quién te ha traído aquí? Oh, el Señor me envió aquí. ¿Y qué haces aquí? Soy ministro. ¿Y qué tienes aquí? Me están dando 10 ciclos de plata por año, comida y casa. Estoy ministrando aquí, enviado por Dios. Y él les respondió:
de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Me ha tomado. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. El 14, 18, 14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Dígase, robaron los dioses. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca. Eran guerreros. Y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Diga, segundo llamado. Oh, me hicieron un llamado, hermano. Yo era padre y ministro de una casa. Y ahora me hicieron un llamado. Miren ustedes ahora qué llamado le hicieron. Oigan bien. Dice aquí, es mejor que seas, última parte de 19, voy a leerlo completo de 19. Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Wow. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Ay, se alegró el hombre. Wow, me ascendieron. Ahora soy apóstol. Era sacerdote en una casa de dioses y ahora voy a ser sacerdote de una tribu, apóstol. Y se alegró el hombre. ¿Qué hacen ahí? Robándose a los dioses sagrados. Cállate, que te vamos a ascender. Cállate. Te vamos a hacer grande entre nosotros. Si es así, sí, entonces vámonos. Tremendo. ¿Qué generación? Los ministros de la nueva generación. Era joven. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Ahora toda una tribu. Y Jonatán, atención. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así estuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, o sea, hasta que se llevaron el arca en tiempo de Elí. Atención aquí, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Hermanos, yo no sé si Jonatán era el levita pero aquí dice: y Jonatán, hijo de Gersón. Gersón era el hijo de Moisés, eso lo sabemos por el Éxodo. Hijo de Moisés. Quiere decir que la descendencia de Moisés se metió en este lío. Atención aquí. Gersón, leanse en el libro del Éxodo, era el hijo de Moisés. Jonatán era el nieto. Estaban allí
sirviendo de esta manera con ídolos, la descendencia de Moisés. La Biblia no dice nada de Gersón, los hijos de Moisés no dice nada, pero aquí aparece de Moisés, el gran Moisés. Los hijos de Moisés, el hombre que dio la ley, que le habló a Israel de que solamente adoren a Jehová, estaban aquí, en Dan, allá arribota. Terrible. Qué tremenda enseñanza. Peleando por los ídolos en Israel. ¿Qué generación? Peleando por los ídolos. Robándose los ídolos. ¿Qué generación? En vez de abandonar los ídolos, pelean por los ídolos. Creen que van a tener prosperidad. Porque hacen algo correcto, entre comillas. Las cosas más raras y más extrañas acontecieron en los 300 años del periodo de los jueces. Esta gente necesitaba una experiencia con Dios. No revelan que conocieron al Dios de Israel. No podemos decir que no se lo enseñaron. ¿Creen ustedes que que Moisés no le enseñó a Gersón? Que no se le enseñó a su nieto Jonatán, que menciona ahí. ¿Saben ustedes qué sucede? Óyelo bien. Oye el final de esto. Oye el final de este mensaje por el Espíritu Santo. Mire bien dónde usted pierde el camino. En el aspecto espiritual, las caídas son imperceptibles. Nadie cae precipitadamente en un día. Nadie se desvía en un momento. Siempre es un proceso. Uno puede caer en un momento, pero no desviarse. Usted se desvía una pulgada en un minuto, y en un mes otra pulgada, y en unos años usted no sabe dónde está. Lo que pasó con esta generación fue que las cosas comenzaron a hacerse mal en un momento dado, y siguieron haciéndose mal, haciéndose mal, haciéndose mal, haciéndose mal. Y aunque se enseñaba de una manera, se vivía de otra manera. Y siempre ha sucedido así, y hoy también sucede así. Según la doctrina de la iglesia es esto, pero según la práctica es esto. Según lo que se predica es esto. Miren, en el púlpito, cuando estamos acá, hermanos, de los tremendos mensajes que ocurren aquí, y usted ve claridad. Oye, que habla con claridad ese varón, pero qué claridad. Cuando usted se baja y lo ve practicando las cosas, por eso no está de acuerdo con lo que él predicó en el púlpito. Entonces, nuestros hijos, la nueva generación, a quienes formamos en el ministerio, a quienes formamos para que nos sustituyan, ven eso. ¿Y qué creen ustedes que van a hacer? Lo mismo. Es importante lo que hacemos a favor de la nueva generación. Y es importante lo que Dios va a hacer por la nueva generación. Ya que no podemos darle una experiencia con Dios, enseñémosle bien con las palabras correctas y con las vidas correctas, para que no le seamos de tropiezo, sino de bendición. Y cuando Dios quiera darles la experiencia con Él, que no tengan confusión, como sucede aquí en el libro de los jueces. Cierra tus ojos.
Señor, aunque hemos hablado con celo, no es nuestro espíritu criticar a la iglesia, a la novia del Cordero, sino exhortarla con el celo santo. Porque de nosotros, en un aspecto, depende lo que surgirá en la nueva generación. Ayúdanos a hacer verdad, a practicar justicia, a vivir en santidad, a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra de lo que hemos aprendido, para que la generación que aprende de nosotros aprenda correctamente y más adelante tú puedas usar eso para que eso contribuya a formar una generación conforme a tu corazón, que no sea igual a nosotros, sino mejor que nosotros, que nos supere, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.